Atracciones en Disneyland París las hay de todo tipo y en este vídeo os voy a dar mi opinión sobre ellas para que os podáis evitar algunas decepciones. Y antes de empezar, lo primero que quiero hacer es agradeceros a las más de 100 personas que os habéis suscrito al canal. Y la verdad es que bajo ningún concepto esperaba llegar a esa cifra, teniendo en cuenta que hago los vídeos para divertirme y simplemente porque me gusta. Pero bueno, hablaremos más sobre el tema al final del vídeo. Y es que, como alguno de vosotros ya sabréis, hace unos meses fui a Disneyland París por primera vez en mi vida y después del vídeo que hice, que por cierto os dejaré en la descripción, se me quedaron muchas cosas pendientes que hablar. Esto van a ser opiniones personales y al final las opiniones son eso, opiniones personales de cada persona. Quizás la atracción que a mí me haya parecido la mejor de todo el parque sea tu menos favorita, o todo lo contrario, la que a mí me haya parecido bastante mala o la peor del parque sea tu favorita. Es por ello que me encantaría saber vuestra opinión y vuestro orden de preferencia de las atracciones de Disneyland, así que si os apetece, podéis dejarlo en la caja de descripción y así lo vemos todos. Podemos intentar llegar a una especie de consenso y ver qué atracciones son las más interesantes que ofrece el parque. El orden que voy a seguir para hablar de estas atracciones es de la que menos me ha gustado a mi atracción favorita. Y voy a hablaros de un total de 11 atracciones. Pero antes de empezar, me gustaría hacer 4 menciones especiales que creo que se lo merecen. Y es que Disneyland París, siendo uno de los parques más bonitos que he visitado, tiene atracciones que son simplemente zonas del parque que son muy interesantes de ver y que no os podéis perder. Una de ellas es el laberinto de Alicia, que básicamente es un laberinto tradicional que nosotros tendremos que seguir y que representa nuestro viaje a través del País de las Maravillas. La verdad es que entramos porque no teníamos nada mejor que hacer, pero una vez dentro lo disfrutamos mucho. Y es que aunque la palabra laberinto pueda asustar a más de uno, no te puedes perder. Básicamente es un recorrido en línea recta, con algunos desvíos que sí que puedes coger y decir: por aquí no era. Para no alargar demasiado el vídeo y no hablar demasiado de esta atracción, os recomiendo ir a verla y simplemente pasear por ella y disfrutar de lo que os ofrece. Otro laberinto, en este caso un poco más confuso que el de Alicia en el País de las Maravillas, es la Dead Man's Cove, que es básicamente un laberinto que encontramos debajo de la calavera de los piratas. La verdad es que en este caso nos metimos porque se estaba fresquito y fue una agradable sorpresa. Si seguimos el laberinto podremos encontrarnos dentro de la propia calavera, donde a mí me atacó una paloma. ¡Uy! ¡Que nos ataca! Incluso podréis encontrar el tesoro perdido que se encuentra dentro del propio laberinto, y que aunque quizá no es tan espectacular como alguno se lo pueda imaginar, es bastante divertido encontrarlo. Siguiendo con las menciones especiales, la siguiente que os tengo que decir es evidentemente el castillo. La parte interior del castillo junto con sus vidrieras se han convertido en una de las cosas más famosas que podemos encontrar en Disneyland París, ya que estas vidrieras fueron diseñadas por un famoso diseñador de vidrieras que trabajó cada pieza por separado para crear estos maravillosos estampados y estos maravillosos murales. Y por último, y aunque ahora es muchísimo más conocido de lo que era al principio de la apertura del parque, como mención especial querría destacar el dragón que hay debajo del castillo, que yo me esperaba que fuese algo así como un dragón de cuento, un poco más adaptado a los niños, pero no, es un dragón bastante terrorífico que además se mueve. La verdad es que entre el ambiente oscuro que hay allí, la humedad que se siente y los ruidos del dragón, así como el juego de luces, me llegó a dar un poco de miedo. Miedo en el sentido de que me sentí ciertamente incómodo delante del dragón. Pero bueno, terminado con estas menciones especiales, voy a empezar ya a hablar de mi top 11 de atracciones Disneyland París. Y como ya os he dicho, voy a empezar hablando de la que menos me gustó para terminar con mi atracción favorita. Así que sin más dilación vamos a empezar, porque la primera atracción y por lo tanto la peor que pudimos disfrutar en Disneyland París es Cars Road Trip. Esta atracción es una atracción para todos los públicos y está aceptada a cualquier altura. La podremos encontrar en el parque Walt Disney Studios en la zona de Worlds of Pixar. La historia que nos cuenta esta atracción es que a Cruz Ramírez y Sally Carrera les apetece llevarnos a un road trip. Básicamente que las acompañemos en un viaje en coche por las maravillas de su zona. Así que nos sentaremos en la parte trasera de un camión y nos pasearán por una carretera para enseñarnos los monumentos y las maravillas que allí se encuentran. Pero os cuento más sobre la atracción luego. Vamos a hablar de la cola. Ya que no os lo he dicho, pero un aspecto que fue muy importante para mí en el parque Disneyland fue no tener la sensación de estar haciendo cola. Por lo tanto, la tematización de la propia cola para mí es muy importante al hablar de una atracción. En este caso, esta atracción no tiene ningún tipo de tematización en su cola, ya que durante todo el rato estaremos bajo una especie de garaje cubierto y poco más. Puede que, ya que estamos hablando de Cars, esa fuese su intención, esa fuese la intención de la cola y quisiesen tener esa tematización. Pero desde luego, por la zona en la que se encuentra la atracción, que está prácticamente fuera del parque y en una zona bastante desangelada, me da la sensación de que no le están prestando mucha atención a esta atracción. Para que os hagáis una idea, nosotros fuimos a esta atracción a la cual no pensábamos ir,
porque en la aplicación de Disneyland, que por cierto os recomiendo que os bajéis, nos decía que la cola era de 5 minutos, y como aún nos quedaba una media hora para la reserva que teníamos a la hora de comer, decidimos aprovechar e ir a ver esta atracción. Al final los 5 minutos de cola se convirtieron en 15 minutos, y cuando estuvimos encima del camión para empezar el recorrido, tardó bastante en empezar a moverse, por lo tanto se sumaron otros 5 minutos que fueron 20 minutos. Y aunque para una atracción de Disneyland 10 minutos de cola o 20 minutos no está nada mal, yo ni siquiera recomendaría que subieseis a esta atracción, a no ser que tengáis niños pequeños que probablemente la disfruten más que nosotros. La atracción consiste en subir a una especie de tren turístico pero maqueado en forma de camión, y como ya os he dicho, pasearemos por una carretera que nos enseñará diferentes puntos turísticos del mundo de Cars, así como encontraremos algunos animatrónicos, y pongo entre comillas la palabra animatrónicos porque lo único que se movían de estos personajes eran los ojos o ni siquiera eso. La atracción te lleva a una especie de camión de Dinoco que está al borde de un barranco en un desierto, y a partir de ahí empiezan a pasar cosas como pirotecnia y efectos especiales, así como una gran cantidad de agua. Es lo único interesante de la atracción. Sin embargo, creyendo que simplemente habíamos perdido 20 minutos de nuestro tiempo y que, pues bueno, hemos subido a una atracción que no es muy interesante, nos pasó algo más, y es que la atracción dejó de funcionar. Me explico, casi al final del trayecto y viendo ya el sitio de llegada, con apenas 5 minutos para llegar desde la atracción de Cars hasta el restaurante de Ratatouille, que era donde íbamos a comer, el transporte que nos llevaba por toda la atracción dejó de funcionar. Y nos tocó hacer lo que se conoce como un in-show exit, aunque este in-show exit fue recorrer una carretera. Así que finalmente, por intentar ir a una atracción que ni siquiera nos interesaba, por hacer algo en lo que esperábamos a la hora de comer, llegamos al restaurante de Ratatouille 10 minutos tarde, porque casi nos cuesta la reserva, pero menos mal que la chica de allí fue muy maja, y además, como había cola, creo que pensaba que simplemente estábamos haciendo la cola que había para entrar. Así que, muy a mi pesar, a esta atracción solo le puedo dar un 1 sobre 10, y no le doy un 0, porque por lo menos la parte del camión estuvo interesante. La siguiente atracción de la que os voy a hablar, y por lo tanto mi segunda peor, creo que va a ser un poco controversial, ya que os voy a hablar de la Crash Coaster. La Crash Coaster también la encontramos en el parque Pixar, en la zona Worlds of Pixar. Con una altura mínima de 1 metro con 0,7 centímetros, está aceptada para todos los públicos. Este tipo de atracción es una montaña rusa tipo Dark Ride, ya que realmente estaremos a oscuras la mayoría del tiempo. Además, el propio vagón se mueve de forma independiente a cómo se mueve el rail y giraremos sobre nosotros mismos, lo cual puede generar un efecto interesante. Al menos. La historia nos cuenta que el caparazón de nuestra tortuga está a punto de salir a un viaje por el océano, por las profundidades más lejanas y oscuras. Y lo de oscuras, tenerlo en cuenta, porque van a ser muy oscuras. La cola de esta atracción no tiene prácticamente nada de tematización, siendo lo máximo que encontramos algunos carteles con cosas de Nemo y poco más. Sí que es verdad que siendo una de las colas con menos tematización con respecto a la popularidad de la atracción, nos ofrece un juego para el móvil al que podemos acceder a través de una aplicación o nuestro navegador web. Y realmente no lo tengo muy claro porque cuando nosotros fuimos el juego no funcionaba. Nosotros estuvimos más de 2 horas en cola y la cola es tipo PortAventura. Me refiero, no te da la sensación de estar avanzando. Y cuando crees que estás a punto de llegar al punto en el que por fin vas a poder subir a la atracción, vuelves a dar la vuelta hacia el otro lado y te quedas con las ganas y con esa sensación de desesperación que nos acompañó durante, repito, 2 horas y pico de cola. La atracción empieza desde el puerto de Sydney y veremos a las gaviotas estas típicas que en español dicen... Y sí, el puerto es súper guay, ves a la gamba esta que limpia el acuario y demás, pero hasta aquí puedo leer. Una vez subido encima del caparazón que te toque, atravesaremos la primera parte de oscuridad para llegar a un momento en el que veremos algunos personajes conocidos de la película Nemo y un pequeño susto que no os quiero spoilear a manos de otro de los personajes de la película de Nemo. Y a partir de aquí os diría lo que pasa, pero realmente no tengo ni idea, ya que en cuanto te lanzan con el caparazón por lo que viene siendo la montaña rusa como tal, dejamos de ver cualquier cosa. Es un recorrido completamente a oscuras, sin ninguna tematización, que dura apenas 30 segundos y nos vuelve a dejar en el puerto de salida. Sinceramente a mí la atracción me dejó muy frío, me esperaba por lo menos viajar a través de las medusas o ver algo interesante y no simplemente una nave industrial a oscuras con raíles de montaña rusa. Sinceramente, y a pesar de no estar en mi peor atracción, fue la peor experiencia, tiempo invertido, disfrute de todo el parque. Y es por ello que mi nota final para esta atracción no puede dejar de ser un 2,5 sobre 10.
Siguiendo con la lista, la siguiente atracción de la que os tengo que hablar es la Peter Pan Flight. Atracción a la cual le tenía muchas ganas, ya que la película Peter Pan me encanta. La podremos encontrar en Fantasyland y está aceptada a cualquier altura, por lo tanto es una atracción para todos los públicos. La historia de esta atracción es bien conocida por todo el mundo, ya que si has visto la película, sabes de qué va la atracción. Y si no has visto la película, estás tardando en empezar a verla. La cola de esta atracción es bastante decepcionante, ya que se pasa todo el rato a pleno sol por el exterior y dando vueltas. Teniendo en cuenta que, como ya os dije en el otro vídeo, nos pilló una ola de calor, la verdad es que se sufrió un poquito en esta atracción, pero al ser primera hora de la mañana, tampoco fue para tanto. Nosotros hicimos 1 hora y media de cola, y sinceramente como máximo hubiese hecho unos 40 minutos por esta atracción, y ahora os lo explico. La atracción está bien, pero es exageradamente corta. Tiene algunos detalles guays, como que vas encima del barco de Peter Pan, y antes de empezar las chimeneas tiran humo, mucho espectáculo de luces y la perspectiva forzada es brutal en la propia atracción. Sin embargo, se me pasó súper rápido. Cuando nos dimos cuenta estábamos entrando por el cuarto viendo a Nana, el perro de Wendy y sus hermanos, y con un par de vueltas y viendo a los personajes principales de la historia en las escenas más famosas de la película, llegábamos al barco recubierto de polvos de hada para volver a la casilla de salida. Como dato curioso sobre esta atracción, deciros que la idea era que Peter Pan no apareciese en la atracción, ya que nosotros íbamos a ser Peter Pan. Sin embargo, tras un par de pruebas y tras enseñarle la atracción a las personas encargadas de probarlas, no entendieron por qué no aparecía Peter Pan. Por lo tanto, la historia no estaba del todo bien contada, y añadieron el personaje de Peter Pan a posteriori. Terminando rápido con esta atracción, porque no hay mucho más de lo que hablar, le voy a dar un 5,5 sobre 10. Es la primera atracción que consigue aprobar en mi ranking, así que bueno, no está mal, es un 5. Mejor un 5,4 o que un 4,9. Un 4,9 es una putada. En el puesto número 8 de esta lista encontramos Pirates of the Caribbean, Piratas del Caribe. La podremos encontrar en Adventureland y está pensada para todos los públicos, así que acepta a cualquier altura. La leyenda nos cuenta que viajamos al siglo XVII, rodeados de pícaros pendencieros y bribones. Navegamos por los reinos encantados de Dead Man's Cove y Hurricane Lagoon, antes de echar el ancla en plena batalla de explosiones entre una fortaleza caribeña sumergida y un imponente galeón con 12 cañones. Saqueadores y bucaneros cantarán canciones. Teóricamente esta es la leyenda, aunque realmente se desdibuja muchísimo. En el recorrido podremos entender parte de estas historias y ver como diferentes escenas en las que los piratas interactúan con el entorno. Sin embargo, tenéis que pensar que esta atracción fue anterior a la película Piratas del Caribe, ya que esta película está basada en esta atracción. Así que tienen la obligación de añadir a este recorrido partes de la historia de Piratas del Caribe, y sobre todo el personaje de Jack Sparrow. La cola que hicimos estuvo bastante bien. Básicamente hicimos 1 hora y 20 minutos de cola, y sinceramente es lo máximo que yo haría. Y la tematización de la misma está bien. No es nada exagerado, pero tampoco está falta de ella. En la parte exterior rodearemos una especie de fortaleza hasta llegar al interior de la misma, donde ya encontraremos una decoración más tipo pirata, con algunas calaveras, algunos mástiles de los barcos, para finalmente llegar a una playa en la que nos subiremos a nuestra propia barca. La atracción, en mi opinión, está bastante vieja, y a los animatrónicos se les nota bastante la edad. Sin embargo, es un clásico, y los clásicos casi mejor no tocarlos, pero sí que se podrían medio arreglar. Como os he dicho antes, en la atracción no se menciona en ningún momento a Jack Sparrow y vas avanzando un poco hasta que finalmente llegas a una cueva en la que está él encima de un tesoro que sinceramente nadie sabe cómo ha conseguido, ya que, como os digo, en toda la atracción no se hace mención a Jack Sparrow. Una cosa que sí que me gustó mucho de esta atracción es la proyección que hay nada más subir a la barca, ya que después de atravesar la zona del restaurante de Piratas del Caribe que está dentro de la atracción, encontraremos una cortina de humo con la cara de un personaje muy conocido de las películas de Piratas del Caribe, que da la sensación de ser una cortina de agua. Por cierto, como anécdota, os tengo que contar lo que me pasó en esta atracción, ya que nosotros nos sentamos en la parte de detrás de la propia barca, y mi chica me dijo que no me iba a mojar, que no tenía que preocuparme. Bueno, pues no sé por qué motivo tuvimos que ser la única barca que se mojó, porque yo sí que me mojé todo el pantalón en una de las caídas. Como nota final le voy a dar otro 5,5 sobre 10. La siguiente atracción, y por tanto la número 7 de mi ranking, es Star Wars Hyperspace Mountain. La altura recomendada es 1,20 m y realmente no está aceptada para todos los públicos, ya que los niños no pueden subir a ella. Bueno, si miden más de 1,20 m sí, pero claro, un niño de 3 años no va a medir más de 1,20 m. La podremos encontrar en la zona de Discoveryland. La cola tiene una temática exterior preciosa, y es que nos encontramos con el cañón original de la atracción Space Mountain, de la Tierra a la Luna, que formaba parte del parque desde el principio y que no han querido quitar.
Menos mal. Este cañón se basaba en el libro original de Julio Verne de La Tierra a la Luna, ya que la primera idea de esta atracción era precisamente esa. Pero dejando el cañón de lado, ya que realmente no pertenece a la atracción de Star Wars como tal, la tematización es bastante floja. Una vez entramos dentro del edificio, recorreremos unos pasillos metálicos muy al estilo Star Wars, con imágenes de diferentes naves espaciales y la explicación de cada una de ellas. Nosotros hicimos 1 hora de cola y la verdad es que estuvo bien. 1 hora de cola es aceptable para lo que luego te ofrece la atracción. Para que os hagáis una idea en cuanto a la tematización de la propia atracción, deciros que es básicamente como la de Nemo, pero con más cosas interesantes que ver durante nuestro recorrido. Para mí la nota de esta atracción fue un 6,5 sobre 10. Y sí que recomendaría subir si eres muy fan de Star Wars, ya que vas a flipar con algunas referencias que haya. En el puesto número 6 de mi ranking podemos encontrar Indiana Jones and the Temple of Peril. Esta atracción se encuentra en Adventureland, aunque está muy escondida y nos costó bastante encontrarla. La altura mínima para esta atracción es 1,40 y evidentemente en este caso sí que no se recomienda para niños pequeños. Os voy a leer la leyenda de la atracción. Te han enviado a averiguar qué pasó con la otra expedición. El campamento base está desierto, no hay nadie, pero toda la ropa y comida y las cosas siguen allí. Mientras serpenteáis el camino para atravesar la densa maleza, unas esculturas de serpiente de roca aparecen de forma repentina y os miran de forma amenazadora. Estáis muy cerca, susurra la brisa. Una vez atravesadas las puertas, os subiréis a un carro sobre un raíl con la esperanza de que os lleve hasta donde está vuestro grupo perdido. Esta montaña rusa tiene el único loop invisible desde el exterior de la misma, cosa que me sorprendió ya que no me esperaba que fuese tan divertido como realmente fue luego. Sinceramente y en mi opinión, para mí esta montaña rusa es una eterna olvidada, ya que en todos los tops de atracciones que vi antes de ir al parque, en ninguno se mencionaba Indiana Jones. Y la verdad es que a pesar de ser una montaña rusa muy pequeña en comparación a la Hyperspace Mountain, por ejemplo, me pareció que la propia condensación de la montaña rusa le daba un toque más interesante. Si hablamos de la cola de la atracción como tal, es bastante interesante. Podemos encontrar cierta decoración que nos deja entrever la historia, aunque con unas pinceladas extremadamente finas. Sí encontramos un campamento abandonado, con todo en su sitio, como nos está contando la propia leyenda. Pero es difícil de deducir esta misma con respecto a lo que estamos viendo. Nosotros hicimos unos 25-30 minutos de cola y yo como máximo creo que haría 50 minutos. Una vez llegamos a la propia atracción, la tematización es bastante justa. Encontraremos 2 serpientes gigantes de piedra a la entrada con 2 cuencos de fuego bastante llamativos y espectaculares, y luego nos subiremos al propio carro de la atracción y recorreremos un templo bastante en ruinas. Como nota para esta atracción le tengo que dar un 7 de 10 y es una atracción muy interesante que os recomiendo que no os perdáis, a pesar de que en algunos tops ni siquiera la mencionen. Y así, sin darnos cuenta, entramos en el top 5, siendo la número 5 la atracción Phantom Manor. Esta atracción se encuentra en Frontierland, prácticamente al final de la zona del parque, al lado del lago. De hecho, desde la propia zona la podremos ver allá a lo alto, en la colina. Es una atracción tipo Dark Ride y la edad recomendada es todos los públicos, ya que no tiene restricción de altura, aunque realmente, teniendo en cuenta la temática de la atracción, que es bastante terrorífica, quizá los niños pequeños lo puedan llegar a pasar un poco mal. Esta atracción, inaugurada en 1992, tiene una leyenda que os voy a contar. Esta mansión es una de las residencias de una de las familias fundadoras de Thunder Mesa, poblado en el que nos encontramos. Melanie Ravenswood, la hija del patriarca, tenía 4 pretendientes que la cortejaban y que murieron de formas muy misteriosas, siendo ellos muy jóvenes. Los rumores apuntan que su padre, Henry, creía que ninguno de los pretendientes de su hija eran suficientes para ella, por lo que tuvo que ver algo en la desaparición de estos chicos, aunque nunca se ha podido demostrar nada. Todo el mundo coincide en que la futura novia sigue esperando a su pretendiente, y que así será por los siglos de los siglos. La atracción nos contará esta historia de una forma bastante clara, o al menos más clara que las otras atracciones de las que hemos hablado hasta el momento. Si hablamos de la cola de la misma, debemos hablar de las 3 partes que la forman. Desde el momento que entramos por la puerta de la atracción, ya tenemos esa sensación de que en esta casa hace tiempo que no vive nadie. Aunque sinceramente me hubiese gustado que los jardines tuviesen más sensación de abandono. Pero bueno, es Disneyland, hasta lo imperfecto tiene que ser perfecto. Una vez atravesemos los jardines de la mansión, llegaremos a la puerta de la misma, donde un mayordomo más o menos simpático nos invitará a pasar al lobby principal, a la zona de recepción. Poco después, las puertas principales se cerrarán y nos harán entrar a una zona con 5 cuadros en las paredes y vacía completamente. Aquí nos volvemos a quedar encerrados, y esto es una de las cosas que os quiero decir. Si tenéis claustrofobia, olvidaros de subir a esta atracción. Esta sala, para sorpresa de todos, es un gran ascensor, que al bajar descubre que los cuadros no son lo que parecen. La sensación que te da esta sala es genial. Es como que te estás haciendo pequeño, la sala va creciendo y tú no te estás moviendo,
y crees que es el techo el que se mueve, pero realmente te estás moviendo tú, que estás bajando a la parte de abajo de la atracción. Luego, antes de llegar a los propios trenes de la atracción, atravesaremos un pasillo muy tematizado y muy interesante, con muchos efectos peculiares y bastante escondidos, hay que fijarse en alguno que otro. Yo os recomiendo que salgáis del ascensor los últimos, así podréis disfrutar de toda la decoración de esa zona, así como de todos los pequeños efectos especiales que si vais los primeros probablemente no podáis disfrutar. La atracción como tal o el recorrido como tal está muy tematizado, pero es normal, es el atractivo principal de este tipo de atracciones. De hecho, os puedo decir que esta puede ser que sea la que más temática tiene de todas las atracciones de este estilo que nos pudimos subir en el parque. Los trenes nos guiarán para que nosotros veamos lo que ellos quieren que veamos. Por lo tanto, no podréis escapar la vista de estos sustos que nos van a ir pegando durante la atracción. Que ya os digo que son bastante leves, pero quizá para un niño sean más fuertes de lo que debería. Uno de los efectos especiales más famosos que más ganas tenía de ver y que más me llamó la atención fue el efecto llamado The Ghost Pepper, que es el que podemos ver en la escena del baile en el gran salón, donde los fantasmas están bailando y disfrutando de una comida. Si tenéis mucho interés en saber cómo está hecho este efecto, podéis buscar documentales específicos de la Phantom Manor que os explicará cómo se realiza este efecto óptico. Por cierto, no sé si sabíais que la historia de esta Phantom Manor es exclusiva de Disneyland París, ya que tuvieron que adaptar la tematización a la cultura occidental, sobre todo a la cultura de París y Europa, ya que la de Estados Unidos no casaba demasiado con la que teníamos aquí. Como opinión, deciros que para mí es una muy buena atracción. Es decente, se le notan los años, pero realmente no molesta tanto como en la de Piratas del Caribe. Como anécdota, contaros que nos quedamos parados en la zona del cementerio durante aproximadamente 5 minutos. La nota final de esta atracción es un 7/10, y la verdad es que a mí me gustó mucho. Fue de estas atracciones que recuerdo con cariño a día de hoy, así que por algo será. La número 4 de esta lista es Buzz Lightyear Laser Blast, la cual la podremos encontrar en Discoveryland y es apta para todos los públicos y acepta a cualquier altura. La historia de esta atracción es que el malvado Zurg intenta robar unas pilas para potenciar su próxima arma de destrucción, y tú como Junior Space Ranger tienes que subirte a tu XP-40 y maniobrarlo a través del cuadrante, disparando con sus láseres para acabar con Zurg y con sus secuaces. La cola de esta atracción estuvo genial, la verdad. Una vez entras dentro de la propia atracción, todo recuerda a Buzz Lightyear. Podemos encontrar un montón de carteles explicativos que nos cuentan un poco la historia de esta atracción. Además, un animatrónico de Buzz Lightyear que es una pasada. Básicamente, él te cuenta la historia tanto en francés como en inglés y está súper guay. A mí me flipó, no me lo esperaba, y cuando giré la esquina y lo vi, me quedé maravillado. Nosotros hicimos unos 20 minutos de cola y la verdad es que haría hasta 1 hora. Fue increíble luego la atracción. La atracción básicamente es un tren que va equipado con 2 pistolas y 2 marcadores de puntuación. Estas pistolas son de láser y tendremos que apuntar a diferentes dianas que generarán diferentes reacciones en el entorno de la atracción, ganando puntos dependiendo de a qué diana acertemos. La atracción es increíble y está muy cargada de detalles, colores, sonidos y tienes ganas de más. Lo más divertido de esta atracción es generar una especie de pique con tu pareja o con la persona con la que hayas ido a esta atracción para ver quién dispara a más objetivos y gana más puntuación. Nosotros lo que hacíamos era apartarnos el láser uno al otro para intentar que no acertasen a las dianas y por lo tanto sumar nosotros más puntos. Estuvo muy divertida y es una de las atracciones más recomendables, sobre todo si vais con niños, ya que se lo van a pasar pipa. La nota final de esta atracción, por lo tanto, es un 8/10. Ya os digo, siendo una de mis atracciones favoritas del parque. El puesto número 3 y por lo tanto la primera entrada en el podium sería para Ratatouille The Adventure. Ubicada en el parque Pixar, en la zona de World of Pixar, es una atracción apta para cualquier altura, por lo tanto para todos los públicos. La historia que nos cuenta básicamente es la de la película. La cola está bastante bien, la parte exterior no tiene demasiada ambientación salvo unos carteles como le pasa a la de Nemo, pero una vez entramos dentro sí que podemos encontrar un cartel de Gusteau con un efecto de holograma del propio Gusteau, y a mí me pareció súper guay porque no me esperaba que se moviese la figura que estaba viendo. Nosotros a esta atracción subimos 2 veces, la primera hicimos unos 40 minutos de cola y la segunda 15 minutos, y la verdad es que como máximo haría 1 hora de cola o algo así. Está muy bien, es muy interesante y a los niños les va a flipar esta atracción. Los trenes de la atracción funcionan sin raíles y nos iremos moviendo por unos decorados que de verdad nos harán sentir que somos súper pequeños. Desde meternos en la despensa donde podremos incluso oler la comida, hasta entrar por el agujero más recóndito huyendo del chef y meternos debajo del horno,
donde veremos cómo se nos enciende encima el fuego, acompañaremos a esta rata por todo su recorrido. Además, los propios vagones de la atracción se mueven, generando un efecto aún más positivo, es como un cine en 4D. Sinceramente, para mí fue una de las atracciones top de este viaje y de hecho subimos varias veces a ella, como ya os he dicho. Esta atracción está pegada al restaurante de Ratatouille y depende de la mesa que te sienta en el restaurante incluso podrás verla. Yo la recomiendo encarecidamente, fue muy divertida y nos lo pasamos genial. No os quiero contar demasiado de la historia porque es muy guay averiguarla por ti mismo, pero si os ha gustado la película Ratatouille, esta atracción no os la podéis perder, de verdad. Como nota le voy a poner un 8,5 sobre 10. Ya os digo, siendo una de las atracciones que más me gustó del parque. En el puesto número 2 encontramos la Big Thunder Mountain, la cual se encuentra en Frontierland, justo al lado del lago. La intensidad de la atracción es media alta, de hecho en la web la ponen para todos los públicos, siendo la medida mínima 1,02 metros. Básicamente es un tren de la mina con una vuelta de tuerca, ya que la propia atracción empieza fuera del lago y al atravesar un túnel nos encontraremos en la montaña que se encuentra en medio del mismo. Además, la leyenda detrás de la atracción es súper interesante y os la voy a contar ahora. Cuando el oro fue descubierto en 1800, se estableció en la montaña una empresa minera encargada de la explotación de este mineral, pero pronto empezaron a pasar cosas extrañas. Los mineros oían cosas, los equipos empezaban a fallar, y los trenes de carga arrancaban sin conductor y recorrían las minas a toda velocidad. Poco a poco se empezó a divulgar la idea de que esta mina estaba encantada y se abandonó. Varios años después, cuando las historias de la mina ya se habían olvidado, una empresa se interesó en volver a explotarla, pero no pasó mucho tiempo hasta que los sucesos paranormales volvieron a ocurrir. Tú formas parte de estos nuevos huéspedes. Aunque la historia de la atracción suene un poco terrorífica, os puedo adelantar que esta atracción no es como Phantom Manor, no está pensada para que dé miedo. La cola de la atracción tiene una tematización bastante interesante, ya que desde el minuto 1 que entramos vemos elementos de minería y nos sentimos un poco en el lejano oeste. Una vez leída la historia, os tengo que decir que entiendo más la decoración que hay en el interior de la propia atracción, ya que encontraremos elementos o situaciones de cosas un poco abandonadas y con mucho polvo, que a priori realmente yo no entendí demasiado. Deduje que era simplemente elementos que se habían quedado ahí por el paso del tiempo y ya está. En este caso y en esta atracción os tengo que dar un mini consejo. La atracción llega a un momento que se bifurca en dos colas, izquierda y derecha. Si queréis hacer menos cola, tenéis que ir a la cola de la izquierda, ya que la gran mayoría de la población somos diestros, por inercia nos vamos a la parte derecha, así que suele estar más vacía la otra cola. Nosotros para esta atracción hicimos 40 minutos de cola, y como máximo haría una hora, como en casi todas las atracciones de Disneyland. En el caso de la propia atracción, la tematización está bastante bien. Tenemos efectos visuales, efectos sonoros y efectos especiales, además de algún animatrónico y algún decorado a lo alto de la montaña. De hecho, hay un par de momentos en los que entramos dentro de la mina y que tienen unos efectos especiales acojonantes. Pasaremos por poblados abandonados y veremos cabras, burros, una zarigüeya. Además, me llevé un susto bastante importante. ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Me cago en su madre! Finalmente, y dejando atrás este susto, la nota que le doy a la atracción es un 9 sobre 10. Me pareció una atracción prácticamente perfecta. La única pega que le pongo es que no es tan buena como la siguiente de la que os voy a hablar. Finalmente, y en el puesto número 1, encontramos la Twilight Zone Tower of Terror, la cual podremos encontrar en el parque Pixar. La altura mínima de la atracción es 1,02 metros, y no está recomendada para niños pequeños. Esta atracción es una atracción tipo caída libre, y está basada en la serie de Twilight Zone, o en español La Dimensión Desconocida. La leyenda de esta atracción dice lo siguiente: una noche de Halloween de 1939, 5 almas desaparecieron en el ascensor maldito del Hollywood Hotel. 4 clientes y un botones después de que un rayo de una fuente tormenta impactara en el edificio. El hotel cerró sus puertas esa misma noche y ha permanecido inalterado desde entonces. Ahora, sus puertas se vuelven a abrir para los curiosos visitantes que se atrevan a atravesarlas. La cola de esta atracción se divide en 4 partes. La parte exterior, la parte de la recepción, la cual está súper bien ambientada y sí que da la sensación de ser un hotel abandonado desde hace mucho tiempo, y la que yo he llamado la sala de la tele, que es como un intermedio en el que nos pondrán un vídeo explicándonos de qué va la atracción y haciéndonos saber que vamos a formar parte de un episodio de La Dimensión Desconocida. Después de esto entraremos a la zona de máquinas, zona que realmente los
huéspedes del hotel no deberían de estar viendo, hasta llegar al ascensor de mantenimiento al que vamos a subir. La tematización de esta cola es genial, y una vez entras a la sala de máquinas de verdad te sientes como que no deberías de estar ahí, y como que ha pasado mucho tiempo y las cosas no están en el mejor estado posible. Habrán goteras, las luces tintinearán y se apagarán, y realmente tendremos la sensación de que esta zona hace mucho que no se cuida y de verdad está en muy mal estado. El cast member nos indicará en qué posición nos tenemos que sentar, y haciendo un pequeño inciso deciros que depende del ascensor, la historia que nos cuentan dentro es diferente, ya que nosotros pudimos llegar a ver 2 de las 3 historias que nos ofrece esta atracción, y os puedo asegurar que subimos unas 7 veces a esta atracción. Una vez subamos al ascensor y nos sentemos, el cast member podrá hacernos más o menos teatrillo, haciendo una mención especial a uno de los cast members que nos tocó al principio, que nos ambientó un montón, diciéndonos que nos íbamos a salir disparados y que alguno de nosotros probablemente no sobreviviría. Luego el ascensor tira un paso hacia atrás y empezamos con la historia propia de la atracción, que no os voy a desvelar porque no quiero haceros spoiler. Quiero que lo disfrutéis de verdad porque es la mejor atracción del parque a mi entender. Solo deciros que es una atracción espectacular y que si os gustan las caídas libres, esta será una de las mejores que yo he probado. Y os puedo asegurar que a mí no me gustan las caídas libres. Sinceramente, todo en esta atracción me metió en la historia y me sentí realmente arropado por todo lo que había pasado en ese hotel. Fue espectacular y no puedo dejar de recomendárosla. Para mí esta atracción tiene una nota de 10 de 10. Si vuelvo, lo primero que voy a hacer es ir a subir a esta atracción, porque lo que disfrutamos en ella no tiene nombre. Antes de terminar, deciros que es posible que os sorprenda que no haya incluido ninguna atracción de la nueva zona de Marvel. Y es que nosotros, cuando fuimos al parque, aún faltaba un mes para que se inaugurase esta zona. Por lo tanto, no pudimos disfrutar de estas atracciones y se nos han quedado completamente pendientes. Para finalizar, no me canso de dar las gracias a las más de 100 personas que os habéis suscrito al canal. Como ya os he dicho al principio, estos vídeos los hago por entretenerme y por informar un poco a la gente. Y en ningún momento y bajo ninguna circunstancia me esperaba tener esta cantidad de suscriptores, ni esta aceptación en el canal. En fin, aquí termino el vídeo. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros, darle me gusta y compartirlo entre vuestros amigos. Y solo me queda daros las gracias por pasaros por el mundo de Aitor.